¿A qué se refiere cuando se dice cultura de masas? Es algo que atrae a la gente, como un concierto, festivales, una marca. Que se genera en un ¿Qué conjunto. significa cultura hegemónica? Cultura hegemónica, ¿sabes qué significa? Cultura hegemónica, ¿sabes qué significa? No me sabía. Eso lo veremos. Bueno, ahorita. Pon atención, la atención está positiva. ¿Qué es cultura subalterna? Más o menos, que se le deja algo a la gente como que. Es una cultura por debajo de la predominante. Más o menos, ¿no? Como era el ejemplo de Venezuela. Bueno, pues entonces, lo que vamos a ver en esta presentación pues va a ser de que los diferentes tipos de culturas que puedan ser, pues, como vieron ahí, lo de la cultura de masas, cultura hegemónica, cultura popular y cultura subalterna, que son, pues bueno, son importantes para las diferentes tipos de regiones que existen, pues ya sea en México y obviamente también en todo el mundo. Y pues bueno, la frase célebre que pusimos dice: la sencillez y la naturalidad son el supremo y el último fin de la cultura. Fue dicho por Friedrich Nietzsche. Ok, bueno, ahora yo voy a hablar sobre la cultura popular. En este caso, pues bueno, cultura popular básicamente es todo tipo de cultura que trasciende del pueblo. Es un compendio de manifestaciones artísticas y folclóricas que emanan directamente del pueblo, ¿verdad? Algunos diferentes ejemplos de cultura popular aquí en México puede ser el Día de Muertos, por ejemplo, es cultura popular. Los voladores de Papantla en Veracruz también es cultura popular. Y de hecho se tiene un listado de diferentes culturas, pues, del país y yo creo que también del mundo, sobre diferentes culturas populares. Se caracteriza por ser un producto fundamentalmente creado y consumido por clases populares, compuesto fundamentalmente por individuos de baja extracción social. Sí, básicamente es la cultura que nosotros como pueblo podemos tener y podemos trascender de generación a generación. Yo vuelvo a la cultura de masas. La cultura de masas, bueno, la cultura de masas es cuando una cantidad de gente asimila una cultura. Un ejemplo que puedo dar más específicamente es cuando, en todo el mundo que puedo dar, son como la Coca-Cola, los Simpsons, Star Wars, digamos, o sea, a ese tipo de grupos me refiero. En México, pues podría ser, o sea, también puede ser la Coca-Cola, los tacos, pinturas, etc. Bueno, la cultura hegemónica, pues ya el equipo pasado ya había tomado este tema, pero pues para darles algo de contexto, pues bueno, la palabra hegemonía viene del griego, que significa como que ser el jefe o guía o, bueno, no tanto, bueno, sí, guía o líder. O líder, sí. Prácticamente este concepto es cuando una cultura o una parte de cierta cultura se cree superior o considera ser que tiene que ser superior a las demás culturas. Hay muchísimos ejemplos de esto, pero pues yo creo que los más conocidos, pues ya por decir, de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, que era la raza aria, que él consideraba que, bueno, la raza aria, en el contexto, pues eran altos, piel blanca, ojos de color, esos eran superiores a todas las demás. En la actualidad, pues, actualmente la cultura que ellos se denominan como superiores, pues viene siendo los estadounidenses. O sea, los americanos se consideran superior a los demás dentro de muchas cosas, ¿verdad? Aunque pues, realmente sabemos que no es así. Y pues básicamente este concepto se quiere o se tiene que contrarrestar para que todas las culturas estén en un conjunto y un ambiente, pues bueno, propio para todos. Y pues ya. Bueno, yo hablaré sobre la cultura subalterna. Como lo comentaba el compañero, esta cultura más que nada depende de la cultura hegemónica, pero siempre va a mantener sus usos y sus tradiciones y las costumbres que puedan tener. Simplemente la cultura subalterna necesita o intenta no tener un conflicto con otras culturas.
Más que nada el ejemplo que podemos ver es el cristianismo. El cristianismo obviamente para respetar otras culturas no quiere meterse en conflictos, entonces tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, pero simplemente complementan o definen respectivamente la cultura hegemónica. Más que nada no se puede, podemos modificar este tipo de cultura con el fin de no perder sus principios básicos, como lo somos del cristianismo y las creencias que ellos pueden tener. Bueno, aquí voy a ver un pequeño debate. Quiero que pueden darme su opinión respecto a esta pregunta, que es ¿por qué Monterrey está tan americanizado o agringado, incluso más que los Estados Unidos? ¿Alguien tiene...? Son opiniones, no es respuesta. Porque está más cerca de la... Estados Unidos está cerca de No, yo creo que debido a como tenemos una calidad de vida de ingresos más altos, podemos ir con más frecuencia allá a Estados Unidos y adoptamos las costumbres y la cultura de allá. Sí. Bueno, yo en parte comparto la opinión de mi compañero y también creo que sobre todo por el tema de la globalización, vaya, la llegada de las transnacionales y todo eso, como por ejemplo cuando uno viene al cine, el 99% de las películas que se van a encontrar ahí son de Estados Unidos. Si se va a una zona, por decir, donde haya mucho mercado, como puede ser, no sé, a galerías, por decir un ejemplo, va a haber puras, bueno, no todas, ¿verdad? Pero va a haber una mayoría de empresas estadounidenses ahí vendiendo productos como zapatos, ropa, videojuegos, cosas de tecnología, muebles y demás. Y pues la mayoría o de Estados Unidos o aunque sea vaya al extranjero en general. Sí, pues aquí nos ha tocado de que un familiar o incluso sus padres pues viajen a Laredo, al Paso, que le dicen, a comprar ropa, paja, para venderlas aquí. Bueno, esto pues tiene un contexto muy histórico, pues no lo voy a aplicar, porque hablamos de cultura. Que pues más que nada por encima es que México es un país muy centralista, se preocupa más por el centro, la eterna lucha de los del norte contra los del sur, que los del sur no apoyan a los del norte, que los del norte no quieren apoyar al sur con los terremotos o el agua, y pues eso ha hecho que nosotros como regios pues tengamos como que más extranjeros, seguido más extranjeros por parte pues, de Estados Unidos, incluso de otros estados, por ejemplo, el metro, pues está hecho en Alemania, así yéndome muy global, está hecho en Alemania. Entonces, pues gracias a esto que Estados Unidos y nosotros, pues ha hecho que tengamos un intercambio muy grande de culturas. Pues lo podemos ver en las calles, las avenidas, que principalmente son para, pues no hay banquetas en la mayoría. Si te vas a San Pedro, a Valle Oriente, pues no hay banquetas, son calles en las que pasan carros, entonces no se preocupa tanto por el video, sino más bien como industrializar todo eso. Ok, ahora pasaremos a los videos. En este caso voy a... Aquí tenemos el primer video. Se conoce como cultura de masas a aquellas manifestaciones culturales. Si se escucha fuerte, le bajo. Se conoce como cultura de masas a aquellas manifestaciones culturales que, por sus características o forma de producción, pueden ser asimiladas por una gran cantidad de personas. En la cultura de masas, la propia cultura, la vida privada, el pensamiento y otros aspectos comienzan a ser difundidos a gran escala y popularizados a través de los medios de comunicación. Diversas comunidades han visto que se exportan algunos elementos de su cultura y que son asimilados por otras sociedades alrededor del mundo. Su concepto fue desarrollado en el siglo XX. Fue a mediados del mismo cuando comenzó a usarse de manera contundente, a raíz de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo en materia social y política. Entre esos hechos, fue la aparición de medios de comunicación masivos como la radio y la televisión. La cultura de masa se sustenta en tres pilares fundamentales:
como son la sociedad de consumo, la cultura comercial y la publicidad. En general, se asocia la cultura de masas a aquella producida bajo parámetros propios de una industria, con fines de lucro y dirigida a consumidores. Por eso, se vale de herramientas del marketing y la publicidad para alcanzar difusión y convertirse en un producto rentable. En general, la principal diferencia entre cultura de masas y globalización es que en la cultura de masas, un elemento cultural sale de un lugar para insertarse en otro contexto, mientras que en la globalización entran distintos aspectos de otras culturas para combinarse con las costumbres y hábitos locales, debido muchas veces a la acción de los medios de comunicación. En ese sentido, hablar de una globalización de la cultura significa la manera en que la cultura de un lugar se mezcla con todos esos elementos que entran en ella, modificando la vida de una comunidad. Como ejemplo, tenemos el caso de un producto proveniente de Estados Unidos. Nos referimos al refresco Coca-Cola, creado en 1880 por un coronel del ejército llamado John Pemberton. Por medio de estrategias publicitarias y comerciales, Coca-Cola ha llegado a todo el mundo y multiplicado sus ventas y ganancias. Este artículo ha pasado a formar parte de la vida diaria de varias comunidades y, como podemos ver, entraron a la cultura local para combinarse con las costumbres y hábitos de las personas. Existen factores que influyen en la globalización de la cultura. En general, podemos hablar de tres aspectos importantes. 1. La exposición de distintos elementos culturales a través de los medios de comunicación masiva. 2. La construcción de modelos de ser, parecer y actuar creando estereotipos. Y 3. La devaluación de la herencia, costumbres y tradiciones de contextos locales. Para poder hablar de la relación o interacción entre cultura hegemónica y cultura popular, es necesario definir cada una de ellas. La cultura hegemónica o hegemonía cultural hace referencia a la acción de convertir una cultura en la dominante con relación a otras, y esta se considera la única aceptada en una sociedad determinada. Además, hegemonía es una palabra que deriva del griego y significa seguir, conducir o ser el jefe. Y este verbo también es una palabra gobernar o estar al frente, con lo que puede asociarse con un ámbito político y militar. Este término puede usarse en distintas situaciones. Por ejemplo, un conjunto de naciones puede ejercer una hegemonía por ser importantes potencias políticas, económicas o militares. Lo que se obtiene con esto es ejercer esa influencia sobre otros territorios. Por otro lado, cuando se habla de hegemonía mundial, se refiere al dominio del mundo propiciado por una nación. Este término fue desarrollado por Antonio Gramsci, periodista, escritor, filósofo, pedagogo y político de principios del siglo XX. La finalidad de este era estudiar las distintas clases sociales y su estructura. Gramsci sugirió que los modelos de la sociedad estaban impuestos por una clase dominante. Se trata de una hegemonía cultural poderosa o adinerada. Además, diferencia la hegemonía del dominio. La primera es descrita como una expresión dominante, pero en un contexto social, cultural y político. Por su parte, el dominio lo expresa como algo restrictivo en tiempos de crisis. Actualmente, la hegemonía cultural establece un sistema de valores y creencias formal y estructurado. Constituye un concepto universal y un panorama de clases. Cultura popular. Por otra parte, tenemos la cultura popular, que Jiménez lo explica como las configuraciones y procesos simbólicos que tienen por soporte al pueblo, es decir, al conjunto de las clases subalternas de la sociedad, producidos en interacción constante con la cultura de las clases dominantes y con la cultura de masas, y que sobre todo en sus dimensiones más expresivas se caracterizan por la escasa elaboración de sus códigos. En el campo de la cultura popular, los códigos restringidos o subculturales comprenden otros códigos como el código realista, que es el bien llamado el código melodramático, los
agonísticos, que hablan del boxeo y la lucha libre, los códigos de los juegos aleatorios, que son el bingo, lotería o juegos de azar, y los códigos lúdicos, que hablan acerca de los entretenimientos, y entre otros. Todos estos códigos son altamente recurrentes en lo que más tarde llamaremos culturas populares tradicionales o tradiciones populares. Dichas configuraciones y procesos pueden reducirse a tres tipos fundamentales y analíticamente diferentes. La primera, la cultura popular tradicional o tradiciones populares de raigambre étnica o rural, producida por el pueblo y para el pueblo. La segunda, la cultura popular expropiada o cultura programada para masas que se nutren de códigos populares pero cuyo control está en manos de los grupos dominantes. Y por último, la cultura popular escorporada, que consiste en los diferentes usos que los grupos populares hacen de los productos de los media en la vida cotidiana en función de sus intereses particulares y específicos. La relación que se genera entre ambas culturas se da debido a que la cultura popular no puede ser estudiada aisladamente, sin tomar en cuenta su condición dominada, ya que sus procesos simbólicos son producidos en interacción constante, de carácter antagónico y transaccional, con la cultura dominante. Esto quiere decir que no podemos concebir la relación entre ambas formas de cultura a la manera de dos bloques homogéneos y recíprocamente hostiles, enfrascados en una permanente lucha de trincheras. La famosa tesis de Lombardi-Satriani de 1975 atribuye una virtud casi naturalmente impugnativa a las culturas subalternas, llegando incluso a precisar toda una escala de sutiles formas de impugnación, donde existe la impugnación implícita por oposición, resistencia mecánica y pasiva, o la impugnación activa y explícita. Se trata en todo caso de un dualismo sumario y empobrecedor, que por una parte oculta la pluralidad, la heterogeneidad y la historicidad de los polos contrapuestos y por otra elimina del campo visual toda la dinámica de las situaciones intermedias, como la hibridación y las interpretaciones, que a veces se encarnan en los llamados intermediarios culturales. Pero, ¿por qué se habla de circularidad entre una y otra? Alberto Cirese introduce el concepto de circulación cultural entre los diversos niveles de la cultura, que implica préstamos recíprocos de elementos culturales entre culturas elitistas y culturas subalternas. Actualmente se habla de interculturalización entre grupos culturales en contacto, donde uno de los dos está en posición dominante. Debe tener en cuenta que las culturas populares no siempre son impugnativas, sino en buena parte también se pliegan a los designios de los dominantes, a los hegemónicos. Y bueno, eso es todo por parte de los videos. Ahorita voy a mandar, bueno, les voy a poner aquí lo del Kahoot para que bueno, aquí están las referencias bibliográficas y bueno, el Kahoot, ¿verdad? Sí. Bueno, me gustó rápido. Ahí está el link del Kahoot para que juguemos y vemos qué tanto aprendimos en esta presentación. ¿Va a haber premio? Sí, podría haber premio, sorpresa. Un celular aquí lo traigo. Sorpresa. Mira, un mail. Vamos a dar un mail en primer lugar. ¿Qué es eso? Para que quieran. Una caja. Bueno.
Chinchero. 50 pesos. Empate. 50 pesos de transferencia. ¿Ya te apuntas? No. También. ¿Cuánto? ¿Me falta otro? No sé qué tenías en tu. Así mero. ¿Hay alguien más que quiere unir al Kahoot? ¿Falta alguien? Ah, Puedo grabar y al mismo tiempo. bueno, ya vamos a hacer Kahoot, así que. Profe, ¿mi idea todavía sigue corriendo el de Kahoot o ya lo cortamos? No, que sigue corriendo. Puta, 30 minutos. ¿Quién dijo la frase de sencillez y naturalidad son el supremo y el último fin de la cultura? El azul. Yo soy la máquina. No es cierto, yo contesté primero. Ya, vámonos. Se caracteriza por ser un producto fundamentalmente creado y consumido por las redes populares. El rojo. El rojo. Uy, lástima. Ay, Carlitos. Hasta con matrícula. ¿A qué se refiere con cultura subalterna? Creo que ahora sí es el rojo. Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Sí, la verdad es respuesta, ¿verdad? Sí. ¿De dónde proviene la palabra hegemónica y a qué hace referencia? Ay, güey. Creo que es el amarillo, ¿no? Todas las anteriores. Mira. No ando tan mal, profe. ¿A qué se refiere la cultura de masas? Azul. Azul. Ok, muy bien. Y ahora vamos a ver. El ganador del premio secreto. Bueno, esa persona que puso matrícula. Carlos. Demonios. Gané. Ya te lo voy a agarrar. Agárralo. ¿Ya?